Entonces, bienvenidos a todos. La idea de este circo era presentarles algunos resultados sobre una interpretación geométrica del Deep Learning. Pensábamos hablar en español. En el caso de que alguien no entienda el español, podríamos pasar al inglés sin problemas, de simplemente comunicarlos en el chat. Y entonces, si estamos listos, podemos empezar y dejo la palabra a Pedro Olaya, profesor del Bueno, TEC. muchas gracias. Sí, nosotros somos todos un grupo de profesores del TEC, entonces les cuento muy rápidamente el contexto. Pues es que desde que salió este tema de Geometric Deep Learning como un paper, pues ya sabemos que Geometric Deep Learning pues ha sido un tema importante pues en el área de Deep Learning y con el lado de pues como de geometría, de grafos, como todos sus subtemas. Pero desde que salió el paper en marzo con este sitio web donde se presenta como la idea de ver a Geometric Deep Learning como una manera de ordenar las distintas arquitecturas, pues a varios de nosotros se nos ocurrió como la idea de comenzar a reunirnos a entender un poco más pues el paper y todo lo que había detrás, que pues como probablemente algunos de ustedes sepan, salió pues un paper con este nombre, Geometric Deep Learning, Grids, Groups, Graphs, Geodesics and Gauges, que tiene pues muchas páginas, no sé, como 100 algo de páginas, ahí me corregirás, bueno, me corregirán ustedes. Pero entonces sí es un paper bien bonito, grande y muy matemático. Entonces comenzamos a identificar en el TEC personas que veníamos del área de la física y de la matemática y pues como que tenemos este interés en trabajar en esa conjunción de las dos áreas. Entonces yo creo que podríamos comenzar presentándonos muy brevemente y como hablar de dónde es que venimos matemáticas y de dónde viene el lado de Deep Learning. Entonces, pues aprovechando que tengo la palabra, me presento muy brevemente. Yo soy Pedro Olaya, yo tengo un doctorado en matemáticas puras de la Universidad de Oklahoma, tengo un pregrado en física y otro pregrado en matemáticas de la Universidad de los Andes, y mi tema doctoral fue teoría de representaciones, que era justamente las representaciones de los grupos de Lie en relación a algo que se llama la dualidad de Howe, que es una manera de entender ciertos tipos de supersimetrías para dentro del ámbito de la geometría de los grupos reales de Lie, de los grupos de Lie reales reductivos. Entonces, esto es como una maquinaria que hay para entender supersimetría, y eso pues hice mi doctorado. Y pues yo he sido profesor de varias cosas, de matemáticas, de negocios. Ahora soy profesor de ciencia de datos en el TEC. Y también he tenido la oportunidad de trabajar en empresas en Australia y en Colombia, en PricewaterhouseCoopers, trabajé en Colombia, en Ecopetrol, trabajé en Colombia. Y acá en el TEC también trabajo en el área de inteligencia artificial, en el hub de inteligencia artificial, como en el área de consultoría. Entonces tengo como esa combinación y pues me interesa mucho todo el tema del Deep Learning, pero pues tengo este background inicial en matemáticas. Entonces, si quieres, Elisabetta. Ok, entonces yo también soy profesora del Tecnológico de Monterrey, yo vengo del campus del Estado de México. Soy italiana, pero vivo en México desde hace varios años. Yo tengo un doctorado en física y trabajé muchos años en física de partículas, entonces como que no tenía mucho que ver con la ciencia de datos, pero ya después tomé una maestría en matemáticas con especialización en probabilidad y estadística y empecé a interesarme a la ciencia de datos, y trabajando como profesora en el TEC ya como que decidí que mi camino era hacia la ciencia de datos y estoy impartiendo cursos de matemáticas y ciencia de datos. Dejo la palabra a Miguel.
Sí, perdón, tuve que cambiar de pantalla para activar el micrófono. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Grados, yo también soy matemático, hice mi doctorado en Berlín en geometría aritmética explícita y pues bueno, llegando aquí a México estuve trabajando como científico de datos durante un tiempo en una consultora que se llamaba Analizan y en Citibanamex y pues bueno, de ahí mi interés en toda esta parte del deep learning. Excelente. Bueno, muchas gracias, Miguel, Elizabeta. Y yo pues voy a comenzar a hablarles un poquito del contexto inicial para pasarle la palabra a Elizabeta. Entonces, sí, la idea entonces es que uno logra lo que se busca con este paper, que se los voy a poner en el chat para que lo tengan ahí, el sitio web y el paper. El sitio web es muy sencillo, es geometricdeeplearning.com, pero igual se los paso. Yo no sé dónde queda el chat. Bueno, me estoy familiarizando con la plataforma, pero bueno, no sé. Ah, ya ahí está el chat. Entonces ahí está geometricdeeplearning.com y el paper pues lo encuentran en el sitio. Entonces el objetivo de este paper, que es como muy interesante, es de alguna manera replicar un ejercicio que hizo Felix Klein en el siglo XIX para unificar lo que en ese momento era como una selva de geometrías que estaban surgiendo y que no tenían como un orden. Entonces, él a esa manera, a ese enfoque de ordenamiento a través de principios geométricos, en particular de invarianzas, bajo acciones de grupos, lo llamó el programa Erlangen, porque pues él estaba en ese pueblo alemán. O bueno, no sé si él lo llamó, pero así se conoció posteriormente como ese esfuerzo que hizo Klein para ordenar las geometrías. Entonces, el espíritu de este paper es introducir esa misma idea en el caso de las arquitecturas de las redes neuronales profundas, del deep learning, de las arquitecturas que aparecen en deep learning, que todos sabemos que hay unas arquitecturas, las CNN, los transformers, todas estas familias de arquitecturas que tienen, pues son bien interesantes, las CNNs, que se usan, tienen aplicaciones importantes, pero surgen un poco como de manera espontánea y sin principios ordenadores. Entonces, en ese paper, lo que se dice se propone como un programa de trabajo. Ahí ustedes creo que no van a ver demasiados resultados, pero más van a ver es como un programa de trabajo. Y pues el propósito de este circo en particular es como decirles, miren, nosotros en el TEC estamos reunidos un grupo pequeño de profesores, incluidos los que vamos a hablar, y un par más interesados en recorrer ese camino, y pues vimos la oportunidad del circo como una buena oportunidad de pensar en algunas otras personas que pudieran estar interesadas pues, en vincularse a esa exploración, acompañarnos, o pues ya sea que lo hagan de manera independiente y tengamos contactos de otra manera. En todo caso, pues sí quedamos muy interesados en esa conexión. En el caso mío, mi correo es pedro.laya@tech.mx por si me quieren contactar para cualquier cosa, o me consiguen en LinkedIn como pedro.laya, y ahí estoy, y pues por esos dos caminos me pueden contactar fácilmente. Ahora, entonces les vamos a mostrar, si quieres pasamos a la siguiente, Miguel. Entonces lo que hizo Klein se puede resumir en esta diapositiva que está en francés, pues porque saca de Wikipedia en francés, en la Wikipedia en inglés no estaba. Y pues él simplemente le dice, mire, si usted considera la geometría afín, usted tiene un grupo que es el producto semidirecto del grupo general lineal en Rn, con Rn mismo, que es el grupo de los isomorfismos de Rn, y esa nos da la geometría afín, y eso creo que es fácil de entender en el sentido pues,
que es como casi que la definición del producto semidirecto. La geometría euclidiana es exactamente la misma cosa, salvo que ahora vamos a tomar no el grupo general lineal, sino simplemente las rotaciones o las matrices de determinante más o menos 1. Y eso pues nos da las matrices ortogonales. Y para las esféricas, nuestro espacio es el espacio euclidiano. Bueno, en la euclidiana el espacio es el mismo y tenemos una métrica. En la esférica tenemos la esfera euclidiana y el grupo que actúa es el grupo ortogonal en dimensión n+1. O sea, viendo entonces la esfera embebida en Rn más 1. En el caso de la geometría proyectiva, pues es el grupo proyectivo y son los espacios proyectivos reales, Pn, el espacio sobre el que actúa. En la geometría elíptica, pues se tienen los espacios proyectivos reales también, pero como grupo se tiene los grupos proyectivos ortogonales. Entonces, acá quedan definidas pues estos invariantes. Y esta caracterización de la geometría, entonces dice, bueno, sí, tenemos una selva de geometrías, pero todas las selvas de geometrías tienen un principio unificador. Y entonces en ese paper lo que se dice es, queremos buscar para las distintas áreas del deep learning, buscar una manera de tener acciones, de tener unas invarianzas, de tener unas equivarianzas que den como objetos naturales las arquitecturas que estamos encontrando. Y pues ahí se pone de manera muy general como esos lineamientos, y acá entonces vamos a continuar contándoles como de qué es lo que hemos revisado hasta ahora del paper como grupo. Entonces le paso la palabra a Elisabetta, ¿cierto? Tú continúas, ¿cierto? Sí. Sí. Por favor, entonces, gracias. Sí, cierto. Ok, entonces pasamos al por qué tratar de aprovechar de estas simetrías y sobre todo, bueno, les voy a dar un poco una introducción formal a cómo se puede ver un problema de Machine Learning supervisado para entender mejor, bueno, por qué algunas arquitecturas funcionan muy bien para cierto tipo de problemas. En general, un problema de aprendizaje automático supervisado lo podemos pensar como un problema donde tenemos unas variables X y Y, donde las X representan las features, o sea, nuestros datos, y las Y, las etiquetas que queremos poder predecir. El objetivo del Machine Learning es determinar una función f que nos permita deducir la relación entre las X y las Y, o sea, entre las features y las etiquetas. Y estas funciones pertenecen a un espacio que en el artículo llaman espacio de hipótesis, que es una familia de funciones parametrizadas. Ahora, voy a ilustrarles dos ejemplos típicos de arquitecturas. Si quieres pasar a la siguiente, Miguel, por favor. Gracias. Ahora, aquí vemos a la izquierda un simple ejemplo de perceptrón con una sola capa y a la derecha un ejemplo de redes neuronales convolucionales. Ahora, si pensamos a un problema donde podemos usar la arquitectura del perceptrón simple, aquí podemos ver que en este caso la función f mencionada antes, puede aproximar en principio cualquier función continua, o sea, funciona muy bien y esta es una propiedad que se llama aproximación universal. Pero para algunos tipos de problemas como la clasificación de imágenes, por ejemplo, tenemos una serie de imágenes y queremos poder decir si en esta imagen la imagen representa un coche o no representa un coche, por ejemplo. Ya para este tipo de problemas sabemos que una
estructura simple como el perceptrón no funciona bien porque necesitamos que la función sea invariante por traslaciones. O sea, queremos poder reconocer que en la imagen tenemos un coche independientemente de dónde se encuentra el coche, de su color y de su posición. Entonces, esto lleva a lo que se llama curse of dimensionality. O sea, si quisiéramos entrenar un algoritmo como el simple perceptrón para resolver un problema como este, deberíamos entrenarlo con muchísimos datos donde se representan coches en todas las posibles posiciones, colores, etcétera, y esto sabemos que, bueno, no es viable. Y entonces, arquitecturas como las redes convolucionales funcionan muy bien en este caso debido a una particular estructura geométrica del espacio donde viven estas funciones f. Si quieres pasar a la siguiente, por favor. Entonces, en realidad, si pensamos a un problema de visión computacional o donde nuestros datos son imágenes, las imágenes no son vectores, son, bueno, señales definidas en un espacio que podemos pensar como una grid en 2 dimensiones. Aquí se hace el ejemplo de una grid, una malla 5x5, y este espacio donde viven las señales lo vamos a nombrar como omega. Entonces, nuestra señal es una función que da este espacio omega, va en R3, y en particular en el caso de las imágenes, este espacio omega tiene las características de invarianza por translaciones. Entonces, es una estructura geométrica natural del tipo de problema que podemos aprovechar para entrenar el algoritmo y aprovechar de esta simetría para obtener la invarianza por traslaciones. ¿Sigues tú, Miguel, para introducir el otro formalismo o continúo yo? Perdón, continúas, Elisabetta. Creo que falta el formalismo y... Ok, sí. Este acá. Ok, entonces, simplemente para que puedan reconocer en lo que va a hablar después Miguel del formalismo que se utiliza en este paper. Entonces, omega es un bueno, dominio físico que podría ser, como vimos, o una grid en 2 dimensiones, pero podría ser también una variedad, etc. C, escrito en manuscrita, es un espacio vectorial de dimensión finita, y en el caso de las imágenes era R3. Y tenemos el espacio de todas las señales, que es el conjunto de todas las señales que de este espacio omega van en el espacio vectorial C. Y finalmente tenemos este espacio ya mencionado antes de hipótesis, que es donde viven todas estas señales que son la familia de funciones que queremos construir con el algoritmo. Sí, gracias. Okay. Ok, entonces, sí sigo yo, ¿no? Ok, entonces, un poco la idea es que la reducción de dimensionalidad ocurre cuando la dataset ya no lo entendemos como una matriz, digamos, con muchas columnas, sino que entendemos los datos ahora como señales, ¿no? Y detrás de esas señales, que son funciones al fin y al cabo definidas sobre un dominio físico, pues la reducción de dimensionalidad va a ocurrir aquí, ¿no? La dimensión del dominio se espera que sea menor a la dimensión de los features, ¿ok? Obviamente esto cambia un poco las cosas porque ahora los datos van a ser señales, van a ser funciones,
¿no? Y bueno, el punto es que al hacer esto, este espacio, este dominio físico, posee estructura matemática, ¿no? Como se mencionó, en particular va a poseer simetrías, ¿no? O una acción de grupos, y eso al final va a imponer restricciones sobre la función que queremos aprender. ¿Ok? Entonces, de eso es un poco de lo que quiero hablar ahora. Elisabetta mencionó, por ejemplo, el caso de las redes neuronales convolucionales, en donde pues se sabe de que cómo se componen o cómo se construye, esencialmente vienen dadas por filtros convolucionales y un pooling, ¿ok? Esto traducido en el lenguaje geométrico, los filtros convolucionales esencialmente tenemos simetrías, ¿no? Que hay simetrías locales y globales, y el pooling que tiene que ver con el scale of separation. Sí, y entonces un poco, ¿cómo es que queremos utilizar estas herramientas matemáticas para poder clasificar, en el mejor de los casos, ese es el objetivo, las diferentes arquitecturas de redes neuronales? Es justamente entendiendo, digamos, estas funciones, ¿no? Que extraen features que son invariantes ante simetrías locales o globales a través de operadores sobre señales, ¿va? Entonces, lo que quería hacer ahora era introducir brevemente a qué me refiero con simetrías. Bueno, si hay matemáticos en la audiencia o alguien que haya visto algo sobre acción de grupos, esencialmente eso es a lo que me refiero, ¿no? Uno tiene un dominio físico omega, piensen, no sé, la esfera, ¿no? Y pues la esfera tiene varias simetrías, ¿no? Hay una acción de grupo que pueden pensar me traslado un objeto, ¿no? Preservando ciertas características geométricas alrededor de la esfera. Eso lo pueden pensar como una acción de un grupo sobre esto de aquí, y matemáticamente pues lo escribo de esta manera, ¿no? Lo escribo como un elemento de ese grupo, ¿no? Que actúa sobre un elemento X. En este caso, X es una señal sobre omega, por eso al final es la acción de un elemento del grupo sobre una función, me tiene que dar otra función, ¿no? Y pues bueno, bueno, tendría también una... a lo que voy es, la acción de un grupo en el espacio físico induce una acción en el espacio de señales. ¿Ok? Entonces, estamos trasladando esta simetría del objeto físico a una simetría en las señales, y eso va a imponer restricciones sobre la función que queremos aprender, ¿no? Una de esas que aparece de forma natural es el concepto de invarianza, ¿no? Es decir, cuando una función es invariante ante esa acción de grupo, ¿va? Y matemáticamente, pues, esto se escribe de la siguiente manera. Si tengo una función cuyas entradas esencialmente son los elementos de mi dataset, que hemos dicho ahora son señales, ¿no? Va a ser invariante ante la acción inducida, ¿no? Si se satisface esta condición. Es decir, el valor de f en mi señal x va a ser la misma si cambio x por, digamos, la acción en x. ¿Ok? Esta acción en x lo pueden entender como algo dinámico, ¿no? Yo estoy aquí en x, le aplico un g, entonces avanzo seguramente a otro lugar, le vuelvo a aplicar otro elemento de g, me lo llevo a otro lugar, etcétera, ¿no? Entonces, intuitivamente eso forma una órbita, y lo que estoy diciendo es de que el valor de esta f, ¿no? Tiene que ser invariante en toda esa órbita. ¿Ok? Entonces, como verán, traduciendo un poco dataset a funciones sobre un espacio físico, aprovecho las simetrías del espacio físico para imponer restricciones en la función que quiero aprender. ¿Ok? Esta es un tipo de restricciones, digamos, que aparecen gracias a digamos, a las simetrías del espacio global. Sin embargo, también aparecen otro tipo de restricciones para la función que quiero aprender por un concepto que se llama la escala de separación. ¿Ok? La escala de separación lo podemos entender como simetrías locales. ¿Sí? Si lo piensan en el caso de imágenes, por ejemplo, lo que se quiere aprender son bordes, puntas, algo, digamos, líneas que están curvas, ¿no? Y bueno, esto está íntimamente ligado al concepto de equivarianza, ¿va? Aquí, digamos, lo que tengo ahora es una función, nuevamente, que queremos aprender, ¿no? Que toma como inputs digamos, los elementos de mi dataset, pero lo que voy a pedir ahora es de que la imagen, digamos, de f, cuando, digamos, tengo la acción de g en x, va a ser
la imagen de f en x y a eso le hago actuar el elemento g. ¿Ok? Entonces, este sentido de equivarianza es diferente, pero, digamos, impone restricciones sobre la función f que quiero aprender. ¿Ok? Entonces, de momento quizás esto parece muy abstracto y lo que quiero hacer a continuación es ilustrar, creo que sí nos va a dar el tiempo, cómo es que esto aparece de forma natural cuando, por ejemplo, estudiamos Graph Neural Networks. ¿Ok? Me gustaría ilustrar por qué el concepto de invarianza es tan natural en Graph Neural Networks. ¿Ok? Y digamos, está de forma inherente en la arquitectura de redes neuronales. ¿Sí? Entonces, rápidamente, pues un grafo, como sabemos, se compone de pues, dos conjuntos, ¿no? El conjunto de nodos o el conjunto de vértices, que lo he llamado V, y el conjunto de edges, aristas, que lo he llamado E, ¿sí? Y pues a lo largo de este ejemplo, voy a asumir de que el número de vértices es N. ¿Ok? Entonces, una representación gráfica es lo que tienen en esta imagen a la izquierda, eso es un grafo, ¿sí? Y digamos, lo que queremos ahora es tratar de ponerlo en este contexto de ya no señales, ya no dataset, sino un poco quizás más de señales, ¿no? O sea, ¿cuál es la manera quizás correcta de entender un grafo en este contexto de Geometric Deep Learning? ¿Sí? Y bueno, lo que normalmente ocurre en un contexto o en una dataset de grafos es de que cada uno de los nodos está dotado de cierto tipo de características, ¿no? Si pensamos este grafo como como un social network, cada nodo, por ejemplo, si representa una persona, digamos, tiene asociado un vector de características tipo edad, sexo, que otros amigos tienen en común. Bueno, eso en realidad son los edges, pero podría ser algo como que en qué país vive, qué tipo de computador está usando, cuántas veces en promedio al mes entra a mi red social, etcétera, 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 ¿no? Número de likes, etcétera. Entonces, esos features asociados a cada nodo, ¿ok? Yo lo puedo poner en una matriz. ¿Sí? O sea, X1 en este caso denota los features o los atributos del elemento 1, por así decirlo, en mi nodo, ¿no? Etcétera, 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 hasta que complete todos los nodos. Esto me va a formar una matriz. ¿Sí? Y bueno, dado de que el grafo no solamente es su conjunto de nodos, sino también las interacciones que existen entre estos, un grafo tiene asociado, además de la matriz de features, una matriz de adyacencia, es decir, una matriz de ceros y unos que simplemente indican si, por ejemplo, el nodo 1 está conectado con el nodo 2, el nodo 3 está conectado con el nodo 7, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Bueno, y entonces, como esencialmente toda la data la carga la matriz de features, quizás un querer, por así decirlo, sería tratar de representar mi grafo con esta matriz de features, ¿no? Y trabajar con ella. Ese approach es correcto, sin embargo, geométricamente no es 100% correcto, porque un grafo, digamos, los nodos de un grafo, pues es un conjunto de nodos, ¿no? Y al ser un conjunto no hay un orden preestablecido. Y al momento de que estamos escribiendo la matriz, ya estamos poniendo un orden preestablecido, ¿no? Estamos poniendo un nodo en el primer lugar, el otro en el que le sigue, el otro en el que le sigue. Entonces, representar el grafo con solamente la matriz X no es del todo correcto, ¿no? Tenemos que hacer algo más. Y un poco para ilustrar qué cosa es lo que se tiene que hacer, veamos este ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos un grafo chiquito de 3 nodos, ¿no? Supongamos de que, esta tabla que estamos viendo aquí es la correspondiente matriz de features para ese grafo, ¿va? Y tenemos, pues, las características feature 1, feature 2, feature 3 para el nodo 1, luego para el nodo 2 y luego para el nodo 3, ¿va? Entonces, esto representa el grafo G del que estamos hablando, ¿ok? Sin embargo, si yo cambiara, ¿no? Digamos, las filas, ¿no? Si yo permutara estas filas con toda su información, pues esto también sería una representación del grafo G.
¿ok? Al menos desde el punto de vista de los nodos y los features que contienen, ¿sí? Y déjenme denotar a este señor de aquí, ¿no? De forma formal, déjenme denotarlo como esta permutación que ha actuado sobre X, ¿ok? Esta permutación lo que quiere decir es de que he cambiado la fila 1 por la fila 3, ¿no? He cambiado la fila 3 por la fila 2 y por último he cambiado la fila 2 con la fila 1. Entonces, al hacer esa permutación, lo que obtenemos es esta tabla de aquí. Y esta tabla tiene todo el derecho de representar el grafo, el mismo grafo del que estamos hablando. De la misma manera, yo puedo permutarla de otra forma, ¿no? O sea, puedo cambiar la fila 3 con la 2 con la 3, ¿no? En lo que yo he definido al inicio como X, y esta tabla tiene todo el derecho de representar al grafo. Entonces, en pocas palabras, lo que estoy diciendo es de que si yo tomara todos los elementos P de mi grupo de permutaciones de n elementos y los pongo, por así decirlos, en una lista, esa lista, bueno, mejor dicho, un conjunto, si los pongo como un conjunto, los agrupo, ¿no? Todas estas versiones diferentes de X, ¿no? Que resultan de permutar sus filas, representan el conjunto de nodos de mi grafo. ¿Ok? Entonces, en realidad, mi grafo, si es que lo quiero ver o entender más o menos como esta forma matricial de su matriz de features, pues no es solamente un X, ¿no? O una matriz la que la representa, sino en realidad es toda una órbita de matrices que están representando el conjunto de nodos de mi grafo. ¿Ok? Entonces, quizás, bueno, o mejor dicho, como conclusión de esta discusión, estoy poniendo de que el conjunto de nodos, de solo nodos de G, pues sería en realidad toda esta órbita. ¿Va? Y claro, como mencioné hace un momento, los grafos no son solamente nodos, también están conectados entre ellos, ¿no? Hay una conectividad en el grafo. Entonces, si yo estoy cambiando el orden de mis filas en la matriz X, debo cambiar también mi matriz de conectividad de la misma manera, ¿ok? Es decir, con la permutación P, ¿va? Y como la matriz de conectividad, digamos, tanto las filas como las columnas están representando los nodos, entonces tengo que tener cuidado en cómo hago esta multiplicación o cómo aplico esta permutación en la matriz de conectividad, ¿ok? Si, digamos, pensamos un poco, si A denota la matriz de conectividad del grafo, entonces PA por P transpuesta va a ser la manera correcta, ¿no? Para no perder la conectividad cuando yo hago esta permutación en mi matriz X, ¿sí? Entonces, en el fondo, recapitulando todas estas ideas, pues un grafo lo puedo representar como una órbita, ¿no? De este par XA. Recuerden de que X es la matriz de features, A es la matriz de conectividad, ¿no? Porque todas estas versiones tienen derecho a representar el grafo G, ¿va? Y entonces, sí, acá un poco lo que intento decir es de que este conjunto, ¿no? Que lo he denotado de esta forma, pues, no sé, misteriosa, ¿no? Consiste de todas estas acciones de P en este par, donde esta acción está definida como multiplicación por izquierda en la primera componente, conjugación en la segunda componente, ¿va? Y entonces, aquí el punto es, bueno, si todas estas versiones, si todos estos P.XA me están representando el mismo grafo, cualquier función, digamos, evaluada, ¿no? Cualquier función f evaluada en P.XA tendría que ser invariante, ¿no? Lo que quiero decir es de que para todo P se tiene de que f de PXA tiene que ser igual a f de XA, porque todas ellas son el mismo grafo, ¿va? Y entonces, de forma natural, surge este concepto que hemos visto slides atrás de invarianza, ¿ok? Todos los elementos, si yo tengo una función definida sobre mi grafo, ¿no? Y tengo valor 5, dado que estoy representando mi grafo como toda esta órbita, pues debo tener 5 para cada uno de los elementos de esa órbita, ¿va? Porque todos ellos representan el mismo grafo. Por lo tanto, pues de manera natural surge este concepto de invarianza, ¿va? Y como verán, ya estoy imponiendo restricciones
¿no? Sobre una función f que tiene que aprender sobre un input que es un grafo. ¿Ok? Entonces, de forma análoga se pueden también establecer este tipo de consecuencias para la equivarianza. ¿Ok? No es tan difícil, tiene que ver con, por ejemplo, actualizar la matriz de features de un grafo con respecto a sus vecinos más cercanos. ¿Ok? Y bueno, pensando de forma análoga, la equivarianza surge de manera natural. ¿Sí? Entonces, yendo un poco más hacia el formalismo, una red neuronal, es decir, esta, por ejemplo, ¿sí? que tiene capas, ¿no? Y que finalmente la capa final va a ser un softmax o cualquier función que se les ocurra, lo podemos traducir como una composición de funciones, ¿ok? Pero no de funciones arbitrarias, sino como una composición de funciones que poseen las características que hemos señalado antes, equivarianza e invarianza, ¿sí? Entonces, para escribirlo quizás de forma formal, tenemos una función BJ que es equivariante, ¿no? O sea, acá yo estoy asumiendo de que omega es el dominio físico subyacente a las señales que están representadas por mi dataset, ¿no? Este omega tiene estructura matemática, tiene una acción de grupo, y por eso estoy pidiendo de que este BJ va a ser equivariante. ¿Por qué BJ? Porque este J, este subíndex J, va esencialmente a ser las veces de las capas, en cierto sentido, ¿va? Como sabemos, existen funciones no lineales, como un ReLU, por ejemplo, o arcotangente, que digamos, se aplican, ¿no? Para poder trasladar lo que se ha aprendido de una capa a otra. Entonces, bueno, en cierto sentido, voy a entonces denotar por ese sigma j a esta función no lineal, ¿sí? Y luego tenemos también una función que va a ser las veces del pooling, ¿sí? O sea, va a volver el objeto, en cierto sentido, de forma más coarse, ¿no? Y luego vamos a tener una función A, que va a ser la capa final, que necesitamos que sea G invariante, ¿ok? Es decir, ustedes hacen varios poolings, ¿no? En los poolings que sean necesarios para que los features se vayan aprendiendo, y al final, pues, tomamos esta función G invariante para la decisión final, ¿no? Para la capa final. Y bueno, como les decía, entonces, en el fondo, o de forma quizás de un modo más formal, una red neuronal geométrica, ¿no? O al menos utilizando todas estas ideas, la podemos entender como una serie de composición de funciones, ¿ok? Fíjense que son funciones que están yendo de nuestras señales, ¿no? O sea, de nuestro conjunto o espacio de señales. Aquí tenemos nuestra capa equivariante, que está compuesta con algo no lineal, ¿ok? Se puede probar de que esta composición resulta que hereda la equivarianza, ¿no? Luego de esto tenemos un pooling y nos vamos a la siguiente capa, que es el omega 1. Entonces, esa siguiente capa lo estoy escribiendo aquí abajo, y aquí hacemos exactamente el mismo procedimiento. Función equivariante para aprender features locales se compone con una función no lineal. Luego hacemos un pooling y lo llevamos a una versión más, bueno, a una versión quizás más compacta del espacio o el dominio físico original. Y vamos haciendo eso cuantas veces sean necesarios hasta que al final, ¿no? Viene la composición con A, que es una función invariante, ¿sí? Y pues en este ejemplo gráfico pequeño, pues esa composición de funciones más o menos se ve así, ¿va? Bueno, en este ejemplo están ilustrados aquí grafos, ¿no? Fíjense de que en el grafo del medio es un grafo más simple, ¿no? Ya ocurrió un pooling ahí con respecto al grafo anterior, ¿no? Y en las capas equivariantes es donde se van aprendiendo estos features locales, ¿sí? Del grafo. Al final se tiene que aplicar la capa invariante, ¿no? Para obtener, pues, este resultado final, ¿sí? Y bueno, por cuestiones de tiempo, quizás lo he dicho muy, muy rápido. Por supuesto, hay varios detalles todavía que queremos entender mejor.
¿sí? Al menos en este proyecto que tenemos de Geometric Deep Learning. Y simplemente para conectar con lo que Pedro dijo al inicio, pues sí tenemos alguna especie de sueño / plan de trabajo, ¿no? En donde pues lo hemos pensado como en 3 fases. Por supuesto, la primera fase va a ser la más larga, que es entender con cierto nivel de detalle el formalismo que hay detrás de esto de aquí. Luego de entenderlo, pues nos gustaría formular proyectos que esto nos lleven finalmente a publicaciones, ¿no? Poder hacer casos de uso, por ejemplo, o poder ver aplicaciones en industria. Y ya como fase 3, sería muy interesante que podamos establecer, ¿no? Como una especie de escuela o una comunidad muy fuerte y activa de inteligencia artificial, pero, digamos, orientado a este Geometric Deep Learning, ¿no? Bien, creo que he hablado mucho, entonces no sé si Pedro o Elisabetta quieren volver a retomar la palabra. No, pues muchas gracias, Miguel, por como liderar toda esta presentación técnica, muy bien hecho. Pero como decíamos un poco en el espíritu del Circus, pues la idea es como que nos sentemos y hablemos con ustedes. O sea, un poco es como presentarles la idea, como en un trabajo pues muy bien hecho por Miguel. Y teníamos la expectativa de que un compañero, Renato, pudiera entrar, pero creo que no lo veo todavía, ¿cierto? Yo no lo veo. Pero entonces, en ese caso, Miguel, lo que yo pues sugeriría es que abriéramos el micrófono y habláramos y pues tuviéramos las preguntas y pues como conocernos un poco y ver si esto pues les genera interés. Sé que en la audiencia hay algunos pues matemáticos, entonces que nos hablen un poco de eso, etcétera. Sí, justo estoy viendo en el chat de que han escrito, Javier, por ejemplo, nos pregunta qué propiedades se pueden extraer de que el espacio sea una variedad manifold. Bueno, de lo que entendemos del paper, sí hay varias ventajas. El hecho de que tenga estructura de variedad, por ejemplo, variedad diferenciable o variedad riemanniana, el espacio físico del que estábamos hablando, ¿no? Eso es uno de los pasos que de hecho queremos entender muy bien, pero lo que te puedo decir es de que cuando uno tiene esta variedad riemanniana, digamos, suficientemente buena, tiene un operador de Laplace. Este operador de Laplace esencialmente te da una teoría de Fourier sobre las funciones definidas en esta variedad y lo que consigues con eso es un operador de convolución, ¿ok? Este operador de convolución puedes probar que es equivariante y pues este tipo de funciones serían las capas equivariantes que quieres en algún problema que tenga este espacio como espacio subyacente. ¿Ok? Benjamín pregunta... ok, bueno, Benjamín nos ha dado aquí un link. Le voy a dar clic ahora para que no se me pierda. Gracias, Benjamín. Fabián... espero que sí se haya podido entender el español. No sé si solo hablas inglés o español también, pero si tú tienes algún tipo de dudas, con todo gusto podemos, no sé, hacer una charla más breve en inglés. Pero gracias por los comentarios. Y... Dice, okay, sí, y creo que ya no hay más comentarios. Entonces, no sé, si alguien de la audiencia puede... Sí, hay una pregunta de Benjamín que dice, tenemos CNN, RNN, GNN, transformadores. ¿Qué otras modalidades de datos no hemos cubierto? Transformadores. Sí, entonces creo que, Benjamín, te refieres a esas son arquitecturas de redes neuronales. ¿Te refieres a eso? A Carlos Brizuela le acabo de... Hola, Benjamín, eso. Hola. Sí, creo que igual es más fácil preguntar así. Eso sí, más bien. Sí, o sea, creo que todo este rollo de Geometric Deep Learning, la idea es como pues, vamos a pensar en las simetrías, ¿no? Y vamos a pensar cuál es la simetría que necesitamos representar en los datos y meter esta simetría dentro de nuestros modelos, ¿no? Y entonces, cuando yo pienso, ok, bueno, tenemos este nuevo
framework para pensar en arquitecturas y datos. Hay una especie de datos, hay algún grupo de simetría que por ejemplo, que falta que se explote, o de cierta manera ya estamos cubriendo casi todos los tipos de simetría que esperaríamos en datos. Sí. Si te entiendo, Benjamín, tú estás diciendo, o sea, los grupos aparecen como por invarianzas de objetos, de cosas así, y pues entonces pensemos un poco a la inversa, pensemos un poco a qué objetos le podríamos encontrar invarianzas. Esa es un poco la pregunta, Benjamín. Sí, o sea, por ejemplo, sí, o sea, con este marco teórico, hay algunas arquitecturas, hay datos que ahora podemos crear estas nuevas arquituras que antes no teníamos. Ya entiendo, es como qué predicciones hace la teoría, mejor dicho. Ya entiendo. Que yo sepa, no hay nada. Pues dale, Miguel. Sí, perdón. Es una pregunta muy interesante. Los casos que hemos cubierto son... o sea, yo creo que esa pregunta se va a responder de las aplicaciones, ¿no? Y creo que los casos que hemos cubierto atacan las aplicaciones, las más populares, ¿no? Las que tienen que ver con grafos, las que tienen que ver con quizás imagen. Algo que, por ejemplo, no he indagado y que sí sería interesante ver sería qué cosas es lo que hacen en genómica, ¿no? O sea, tú tienes un texto que tiene una dimensión altísima, entonces, ¿cuál sería el espacio subyacente ahí? ¿Qué tipo de simetrías son las que hay que usar? No sé si al final eso se puede reducir a grafos, pero yo creo que ahí habría un área de exploración bastante amplia, ¿no? O sea, ¿cuál sería el ómega en este caso de genómica? ¿Cuáles serían las simetrías? Creo que hay un trabajo amplio ahí porque hay que entender primero qué se necesita en genómica, ¿no? O sea, tienen que haber algunos principios... no sé, creo que es biología molecular que hay que entender para luego poder hablar de simetrías, y luego una vez de que se tiene eso, el siguiente paso difícil sería caracterizar funciones invariantes e equivariantes ante esa acción de simetrías, ¿no? Entonces, porque si no tienes esa clasificación, creo que es muy difícil poder proponer arquitecturas muy precisas, ¿no? Uno necesita decir, ok, esta función equivariante es una combinación lineal de esta, ¿no? Ya está clasificado, las equivariantes son combinación lineal de esta. Entonces, como tienes una cantidad finita de posibilidades, empiezas a jugar y ves qué cosa es lo que resulta, ¿no? En alguna dataset. Pero creo que ese tipo de preguntas eventualmente saldrán de las aplicaciones. Sí, gracias. Esa era más o menos la pregunta ahí. Y supongo que es difícil también de responderla en el sentido de que si existiera ese tipo de datos, pues lo publicas, ¿no? O sea... Sí. Pues uno lo que se puede imaginar es, digamos, no sé, yo pensando un poco en las aplicaciones así, pero pensando en voz alta, digamos, cosas que uno piensa es en las imágenes médicas, por ejemplo, aparecen estructuras volumétricas, ¿sí? O sea, no es que los DICOMs, por ejemplo, estos ya existen. Y habría que comenzar a ver, yo no he visto muchos trabajos sobre optimización o sobre el uso de estas invarianzas, o sea, ¿qué arquitecturas hacen mejor uso de unas posibles invarianzas de unos DICOM, por ejemplo? O en el área de teoría de partículas, entonces los de per se las imágenes vienen por unos objetos que tienen ya, pues al ser partículas, siguen el modelo estándar y tienen inherentemente unas restricciones. ¿Eso qué implicaría? Pues no lo sé. Renato es nuestro compañero del TEC, Benjamín. Entonces él era el que estábamos esperando, que ya llegó. No sé, hay una pregunta de Javier Bustos que dice que si se ha podido aplicar toda esta teoría sobre algún problema de negocio. Y pues no, desde mi conocimiento no, pero no sé, Miguel, Renato, Elizabeta. La verdad, no sé muy bien. Y como viene en el paper, pues digo, de seguro se puede aplicar, pero ya como el paper fue como muy específico a estos problemas como muy visuales de tratamiento de imágenes,
en donde todas estas cosas de simetría se ven, o sea, muy concretas, ¿no? Obviamente todas las cosas de simetría se pueden codificar enteramente en términos de grupos en grupos de transformaciones, ¿no? Y trabajar sobre las simetrías de los datos. Pero al parecer el primer ataque a este tipo de generalización es precisamente utilizando solamente imágenes, pues porque en ese punto es muy intuitivo el decir que una imagen trasladada es invariante o que rotada es invariante, pero de seguro, o sea, todo esto, al final de cuentas, todas estas arquitecturas se aplican a datos, no, que se traducen a números al final de cuentas. Entonces, de seguro las hay, pero la verdad no sé si existan. Sí, yo por ahora no he escuchado de esas aplicaciones en negocios en particular. Seguro, digamos, como en la misma línea de lo que decía Miguel, pues van a aparecer en el tiempo posibles aplicaciones, eso estoy convencido. Sin embargo, pues no, por ahora esto está en una fase muy preliminar. Entonces pregunta Miguel Fuentes, y como eso también ayuda a responder un poco la pregunta, ¿quién inventó el Geometric Deep Learning? Entonces, Geometric Deep Learning son dos cosas al tiempo. Es como un espíritu de hacer como, de usar distintos objetos geométricos en Deep Learning, y entonces ahí el que se inventó el término es uno de los coautores del paper, que es Bronstein, que lo pensó en el contexto tal vez uno de los más avanzados, que es el de las variedades riemannianas. O sea, hay como distintas etapas en el Geometric Deep Learning. Uno comienza con los grafos, pues como sugiere el paper. Entonces uno va de los grids, en el nombre del paper mismo. Aparecen los distintos objetos, aparecen los grids, a ver si me acuerdo de los... ¿Tú te acuerdas? ¿Tú los tienes ahí al frente, Elisabetta? Que se me escaparon en este momento. Sí, déjame buscarlo. Sí, bueno, el hecho es que en el caso de las variedades geométricas, Bronstein, que es uno de los coautores del paper, lo popularizó, por decir así, y o sea, introdujo el término. Entonces, ahí el punto es que además de estas distintas visiones, ahora están reusando el término. Ese término, entonces, Geometric Deep Learning viene usándose hace unos 4 o 5 años, cuando lo introdujo Bernstein, con este contexto de variedades riemannianas, como para, por ejemplo, hacer el tratamiento de la invarianza que aparece en superficies como una cara. Entonces ahí aparece naturalmente el grupo de holonomía y aparecen naturalmente los espacios, los haces tangentes, que son haces vectoriales, y toda esta maquinaria geométrica en ese contexto pues tiene 4 o 5 años. Sin embargo, en el contexto de lo que se habla en este paper en particular, tiene un espíritu más concreto, y es decir, cómo unificamos todas estas geometrías cómo hacemos cómo hacemos estas redes neuronales, estas distintas arquitecturas de redes neuronales, como manifestaciones de un único principio, como las distintas geometrías después parecían como manifestaciones de ese programa de Erlangen, donde todos eran como espacios homogéneos de acciones de grupos sobre unos conjuntos muy particulares. Entonces, eso es como el segundo uso de Geometric Deep Learning, que es el que usamos más en esta charla, y desde esa perspectiva, pues se lo inventaron hace muy poquito. Rubén, creo que vamos llegando al fin, ¿cierto? Perdón. Exactamente, sí, no los quería interrumpir. Muchas gracias. Nos quedan poco menos de 3 minutos, entonces si gustan compartir algunas conclusiones, seguramente en el chat hay alguien interesado un poco más a fondo. Recuerden que está esta parte de agendar reuniones 1 a 1, si a ustedes les parece. Por ahí, Brian, creo que hay algunas cosas que
que no tiene todavía un poco claro, entonces a lo mejor puedan quedar. Y pues bueno. Perfecto, bueno, muchas gracias a ustedes por su tiempo, por su participación, pues es todo un placer estar en este evento. Gracias, Rubén, por tu compañía y a Benjamín por permitirnos participar en el evento y pues bueno, muchas gracias.